Si notes de horror transire. El deseo insano de mi abuela. Brujería dentro de la familia. Buenas noches amigos del canal, me llamo Julio y deseo contarles una historia de brujería real. Muchas veces me sorprendo mientras escucho historias de brujería en YouTube. Y me sorprendo, no porque no crea en esto, sino porque me doy cuenta que existen personas a las que les ha tocado vivir experiencias aún peores que la mía. Pues sí, desafortunadamente algo de esto sucedió en mi familia y todavía sigo pensando en los problemas que nos causó. Es una lástima porque descubrimos quién fue y al final no pudimos hacer nada. Ahora tengo que cargar con esta cruz, esperando que en un futuro no suceda nada más en nuestras vidas. Todo comenzó cuando yo era apenas un niño de 10 años. Nuestra familia era estable y muy feliz, pero todo cambió cuando mi papá comenzó misteriosamente a ausentarse de la casa. Toda mi familia era de Morelos, pero nos mudamos a Puebla por razones que mi mamá consideró más que razonables y que entendimos después. Quien no estuvo de acuerdo con este cambio fue mi abuela. Ella le decía a mi mamá que parecía que estábamos huyendo de algo. Mi abuela tenía razón, mi mamá había visto algo que no le gustó y decidió protegernos de ello. Además, mi papá desde que comenzó a ausentarse de casa, en las pocas veces que volvía siempre terminaba embriagándose y luego no regresaba a casa por días. Esto ya había cansado a mi mamá, pero decidió darle un ultimátum a mi papá, pero él siempre era chantajista y convencía a mi mamá. Pero esta vez no sería así, finalmente ella decidió llevarnos lejos de Morelos. En mi opinión todo habría salido muy bien si esa maldita ave no nos hubiese seguido. Los mejores recuerdos que tengo de mi papá eran cuando estaba sobrio, pues podía ser el papá más amoroso de todos, el más atento e incluso el más romántico con mi mamá y mis hermanas. Era un verdadero caballero, pero algo comenzó a pasar con él, algo que poco a poco lo fue convirtiendo en otra persona. Al principio decía que veía sombras que lo perseguían y atormentaban. Hablaba de demonios con sonrisas horribles. Poco tiempo después empezó a llegar ebrio, se disculpaba diciendo que las sombras le invitaban los tragos, pero aseguraba que él no lo aceptaba y decía que no se acordaba de haber levantado una sola copa. Sin embargo, el olor a alcohol lo delataba. Recuerdo una noche que llegó ebrio y oliendo a alcohol, se dejó caer en el sofá y se quedó dormido. Lo más intrigante era que siempre había una lechuza blanca que se posaba en el árbol del garaje y lo observaba. El animal empezaba a emitir sus característicos sonidos, de tal forma que parecía que estaba cantando para él. Esto sucedía siempre que mi papá llegaba a casa en esas condiciones. Todo esto era curioso, pues la presencia de esa lechuza blanca jamás faltaba. Una semana después llegó el día de la mudanza, y mis dos hermanas fueron las que más les costó aceptar que nos mudaríamos, pues tuvieron que dejar desde amigos hasta novios. Mi abuela todavía estaba molesta con este cambio radical que mi mamá había decidido, pero aún así nos ayudó a cargar varias cajas para la mudanza, y cuando estábamos a punto de irnos, nunca apareció para despedirse. Esto molestó a mi mamá, ni siquiera la mencionó durante todo el camino. Cuando llegamos a Puebla, adaptarnos al ritmo de vida de allá fue complicado. Por suerte mi mamá ya había conseguido un lugar para alquilar y un empleo, mientras que mi papá pasó varios días en cama. Pensé que todavía estaba ebrio, dormía siempre y cuando lo despertábamos para comer, nos mandaba a salir del cuarto pidiendo que nadie lo molestara. Sin embargo, algunos días después se levantó y comenzó a buscar entre sus cosas algo. Me preguntó varias veces por una pala, pero no supe darle una respuesta precisa. Esto ocurrió por un par de días, y al ver que yo no sabía nada, iba a preguntarle a mis hermanas, y por último a mi mamá. Su insistencia fue tanta que al no encontrarla, fue en busca de una pala a la ferretería.
Pasó toda la noche cavando al lado de la casa, solo volvió de madrugada para bañarse. Salí para ver lo que había cavado, y era solo un hoyo no más de 1,5 metros de profundidad. Llegué a pensar que mi papá ya se había vuelto loco y que el cambio de residencia lo había afectado. Al día siguiente por la tarde yo volvía de la escuela y el hoyo ya estaba tapado. No quise preguntarle a mi papá qué había puesto ahí dentro, porque sabía que recibiría un insulto o una negativa. Y fue en esa noche, mientras todos estábamos acostados, que las cosas comenzaron a ocurrir. La casa que alquilamos no era muy grande, desde el inicio tuve que compartir cuarto con mis hermanas. A la mayor le gustaba escuchar música con audífonos, y mientras lo hacía nos decía que no la molestáramos. Una noche mientras cenábamos, mi hermana comenzó a quejarse de un terrible dolor en el oído, decía que era como si hubiese sufrido un golpe en ese mismo instante. Y mi madre le frotó una pomada y empezó a calmarse. Pero no habían pasado ni 10 minutos, cuando dijo que ahora sentía algo en la garganta, algo que le impedía tragar la comida, decía que algo la estaba arañando por dentro, y dejó de hablar. Enseguida de eso comenzó a tener arcadas como si fuera a vomitar, pero no salía nada. Mi mamá muy preocupada trataba de ayudarla, y la puso boca abajo como pudo, le comenzó a dar palmadas fuertes en la espalda, y luego de unos segundos finalmente algo salió de su boca. Mi mamá lo alcanzó a ver, y con los dedos logró tomarlo, era un cabello que jaló con cuidado. Llena de asco y preocupación mi mamá continuó jalando, y sacó bolas de cabellos canosos. Pero por más que sacaba las bolas de cabello, estas no dejaban de salir mientras mi hermana ya lloraba de asco y desesperación. Finalmente, después de casi una hora logró sacar el último. A mi corta edad, y por las historias que había escuchado allá en mi pueblo, pensé rápidamente que aquellos eventos eran alguna brujería. Fue extraño pues parecía que mi mamá leía mis pensamientos, ya que me miró y dijo: «Sí, esto parece ser brujería». Desde ese día comencé a sentirme observado en mi propia casa, imaginaba que yo sería el siguiente en pasar por eventos extraños. Lo que también noté es que la lechuza blanca estaba nuevamente posada en un árbol de la casa vecina, pero que de igual manera quedaba frente a nuestra casa. Con el pasar de los días las cosas se calmaron, pero en parte esto coincidió con el hecho de que mi papá había desaparecido nuevamente y esta maldita lechuza tampoco volvió a aparecer. A estas alturas, mi mamá ya ni se preocupaba porque mi papá se fuera, pues solamente era una carga para ella y un mal ejemplo para nosotros. Recuerdo con coraje que un día tuve la mala suerte de haber confiado en extraños. Recuerdo que al salir de la escuela, me topé con alguien vendiendo dulces y golosinas. Yo era bastante curioso, me acerqué a ver qué estaban vendiendo, y una señora mayor me vio, como diríamos, con la boca hecha agua por los dulces que vendían. Muy amablemente, me ofreció algunos chicles que dijo tener en su bolso. Inocentemente los acepté, agradecí y me los puse en la boca. Siempre he tenido la costumbre de tragarme el chicle cuando se quedaba sin sabor, y esa tarde no fue la excepción. Más tarde, cuando ya había llegado a casa, me encontraba viendo la televisión, cuando de pronto una punzada en el estómago me hizo encogerme del dolor y caí al piso. No podía ponerme de pie, me dolía mucho, y gateando como pude llegué hasta el baño. Allí vomité varias veces, pero el dolor espantoso no pasaba. Entonces traté de sentarme en el excusado, esperando expulsar lo que fuera que me hubiera caído mal. Pero en ese momento me desvanecí, y lo último que recuerdo fue a mi mamá levantándome del piso, todo vomitado. Cuando desperté, estaba en el hospital y vi a uno de los médicos conversando con mi mamá. Cuando me vieron despertar, se acercaron para preguntarme algo. Me dijeron que habían encontrado dentro de mi estómago unas pequeñas piedras y me preguntaron si yo las había tragado intencionalmente o si alguien me había dado algo en la calle. Recordé rápidamente a aquella señora que estaba frente al puesto de dulces.
El dolor no pasaba y el médico comentó que desafortunadamente era necesario operar y retirar aquellas piedras antes de que causaran más daños. Pasé todo un mes en cama, tiempo suficiente para pensar en las cosas que nos ocurrían y en cómo esto desgastó tanto a mi mamá, pues ella sola cargó con todo. Recuerden que les conté que mi papá se había marchado y no había vuelto a casa hacía más de un mes. 2 semanas después de mi operación, yo estaba en cama, era un viernes, lo recuerdo claramente, y casi medianoche. Mis hermanas dormían, cuando en el marco de la ventana la misma lechuza blanca vino nuevamente a visitarnos. No me gustaba verla y comencé a sentir un mal presagio. Esa ave no quitaba sus ojos de mí, me miraba fijamente como tratando de leer mis pensamientos. Luego voló en dirección a mi cama, y por más que la espantaba con una almohada, no se iba. Comencé a gritar por mi mamá y mis hermanas, pues esa lechuza ya estaba muy cerca de mi rostro. De pronto, mi mamá llegó sigilosa y la golpeó con la escoba por la espalda tirándola al piso, y mientras le daba de escobazos, gritaba diciéndole que nos dejara en paz y que por eso nos habíamos alejado de ella. La lechuza recibió varios golpes, pero aún estaba ahí de pie, esquivó el último golpe de mi mamá y como pudo salió volando por la ventana. Luego, por todo el alboroto causado, entró mi hermana mayor a mi habitación y se acercó a mi mamá que estaba llorando de rodillas en el piso. Esa noche mi mamá nos contó algo que no sabíamos y que nos daba pistas del porqué de tanto sufrimiento en nuestras vidas. Dijo que cuando ella era pequeña, cierta noche tocó la puerta de su casa una anciana. La anciana se refería a sí misma como una vieja curandera, que iba de puerta en puerta ofreciendo sus servicios. Como mi abuela creía mucho en esas cosas, le pidió que le hiciera una limpia a su hija, nada más porque sí. Entonces la vieja curandera tomó un huevo de una canasta que cargaba y lo pasó por todo el cuerpo de mi abuela, así como por el de mi mamá. Luego pidió un vaso para vaciar el contenido del huevo y este salió turbio con hilos rojos. Ella dijo que eso significaba que toda la familia estaba hechizada y que era necesario hacer trabajos de limpieza de inmediato. Mi abuela aceptó, ella creía mucho en todo tipo de magia y no lo cuestionó. Mi mamá nos contó que esa vieja curandera pasó hojas de palma por toda la casa, tomaba agua y escupía frente a la nevera, la estufa y las camas, y cuando terminó tomó un gran trago de agua y se la escupió a ellas. En ese mismo momento, mi abuela quedó fascinada con ese trabajo y decidió aprender sus trucos. Con el tiempo, esa vieja curandera dejó de ser una desconocida y pasó a tener su propio cuarto en la casa. Los años pasaron y mi mamá ya se había encontrado con el hombre con quien se casaría. Y como es normal, una tarde lo llevó a casa para que conociera a mi abuela y a la vieja curandera. Ambas se sorprendieron al ver a mi papá, pues era joven, trabajador y muy guapo. Pero contaba con tristeza que luego de esa primera visita las cosas comenzaron a ponerse extrañas, pues cada vez que mi papá iba de visita, salía de ahí muy desgastado. Entonces mi mamá sugirió que no se vieran más en su casa y que cuando él llegara no se quedara ahí por mucho tiempo y rápidamente salieran a pasear. Mi papá estuvo de acuerdo y gracias a esto, él no volvió a sentir ese repentino cansancio. El día en que mis papás se casaron por la iglesia, esto no fue bien visto por mi abuela ni la vieja curandera, tanto así que ellas no fueron a la boda. Hoy en día ellas ya no viven juntas, pero siguen venerando la ciencia del mal, aprendiendo una de la otra los secretos de la brujería. Todavía se encuentran con frecuencia para hacer sus rituales o uno que otro trabajo. O eso aseguraba mi madre. Mi mamá mencionaba que cuando ya estaba casada, en las noches menos esperadas, una lechuza blanca se posaba en las ramas de los árboles de su casa y se quedaba emitiendo sonidos. Su canto se transformaba en una canción de cuna que de alguna forma debilitaba sus energías. Ahí le pregunté a mi mamá si recordaba el rostro de aquella curandera, y su descripción me recordó mucho a la señora que me dio dulces cerca de la escuela.
A la mañana siguiente, mi mamá decidió llevarme con alguien que ella conoció en su trabajo. Decía que era necesario examinar más a fondo todo lo que me estaba pasando. Llegamos a una casa donde fuimos recibidos por una señora. Mi mamá le contó todo lo que había pasado con mis hermanas, y después conmigo, le dijo que mi papá ya llevaba ausente mucho tiempo, y ahora no sabía qué más podría pasar con nosotros. Esa mujer se quedó en silencio, no quitaba los ojos de mí, me sentía muy incómodo. Luego se acercó, tomó mi rostro entre sus manos, y empezó a decir: «Mi niño bonito, están bajo una terrible maldición que no puedo remover, pero haré algo para ayudarlos». Tomó un huevo de una canasta y lo pasó por mi cuerpo. Recuerdo que al pasarlo por mi estómago, sentí algo empujando desde adentro, y luego me sentí mucho mejor. Ella tomó un frasco de vidrio y lo quebró dentro. Nunca me habría imaginado que del huevo saldría la yema negra. Tomó otro huevo, lo pasó de nuevo por mi estómago y al quebrarlo, este salió limpio. Luego la señora me pidió esperar en la sala, dijo que podía ver la tele mientras conversaba con mi mamá. Ellas tardaron mucho, y cuando salieron del cuarto en donde me había hecho la limpieza espiritual, mi mamá venía llorando. El camino de regreso fue todo en silencio, y al llegar a casa mi mamá corrió al patio trasero para buscar una pala. Después y con pala en mano, rodeó la casa varias veces, hasta que llegó al lugar donde mi papá había cavado tiempo atrás. Ahí mismo ella también comenzó a excavar con mucha furia, y con sus ojos llenos de lágrimas mientras lo hacía. Mis hermanas preguntaban si estaba bien, pero ella no respondía nada. Cavó por unos cuantos minutos hasta que finalmente pudo descubrir algo. Lo que primero sacó de ahí fue un muñeco con la fotografía de mi padre en su cara y rodeado de lo que parecía ser hilo rojo, y algo como miel o cera que bañaba su cuerpo. Luego cavó un poco más hondo y encontró un gran frasco de vidrio. Lo sacó, lo abrió para vaciar su contenido en el piso, y para nuestra sorpresa, dentro había un gallo negro amarrado de las patas con un hilo negro. Además el pico y el pescuezo estaban atados con cabello canoso, así como ese que salió de la garganta de mi hermana. También había una bolsita amarrada. Mi mamá la abrió, y dentro encontró varios grillos, arañas y chinches. Ella respiró aliviada y nos dijo que todo estaría bien. Ustedes y yo pensaríamos que luego de todo esto, nuestra situación iba a mejorar. Y para mí es doloroso decirlo, pero las cosas no fueron así. Días después de desenterrar todos esos trabajos, mi mamá pescó una infección grave, la cual la dejó en cama por mucho tiempo. La señora que me ayudó en la limpieza espiritual fue hasta nuestra casa para ayudarnos, pero nos dijo que todo era parte del mismo hechizo. Que había algo terrible que no se podía evitar y que la vida de mi mamá se acortaría cada vez más hasta que muriera de una vez por todas. Y aunque intentamos contactar a mi papá para contarle lo grave que estaba mi mamá, no pudimos saber nada sobre él. Para mi tristeza y la de mis hermanas, mi madre no soportó por mucho más tiempo y al paso de unos 3 meses nos dejó solos en este mundo. En cierta forma me alegra que ella se haya marchado, lo digo porque para todos era muy doloroso escucharla gritar de los dolores que algo le causaba. También recuerdo con mucha tristeza como días antes de su muerte, decía que podía ver cómo unos demonios la tomaban de sus manos y se la querían llevar. En verdad ella sufrió mucho y no se lo merecía. Ahora la recuerdo con tanto cariño, por todo el esfuerzo que hizo para cuidarnos. A través de mi hermana mayor, mi abuela se enteró de lo grave que estaba mi madre y tiempo después de su fallecimiento. Pero parecía que eso a ella nunca le importó, pues ni siquiera fue al funeral. Creo que no hace falta contarles que nunca fue por nosotros a brindarnos ningún tipo de ayuda. Simplemente parecía que se olvidó que tenía familia. Nosotros 3 seguimos adelante solos. Yo abandoné la escuela y busqué trabajo de lo que fuera, aunque por ser menor de edad no era mucho, ni por mucho tiempo lo que conseguía. Gracias a Dios mis hermanas se hicieron cargo de mí y consiguieron trabajo para mantenernos.
Todo esto nos ayudó a salir adelante y llevar una vida normal en la medida de lo posible. Pero las cosas no terminaron ahí. Muchos años después, ya adulto, estaba trabajando como ayudante en una empresa, la cual iba a instalar una subestación eléctrica muy cerca de donde vivíamos, allá en Morelos. Así que decidí hacerle una visita sorpresa a mi abuela y tenía planeado contarle lo que habíamos vivido mis hermanas y yo en todo este tiempo que no la habíamos visto. Creo que en el fondo, ya la había perdonado por no tendernos una mano amiga en el momento que la necesitábamos. Pero para mi amarga sorpresa, al llegar a la casa de aquella vieja bruja, me encontré con quien una vez llamé papá. Él todavía no me había visto, yo lo observaba desde lejos, mientras él pintaba las paredes de la casa de mi abuela. Para aumentar aún más mi sorpresa, vi a mi abuela salir, caminó hacia mi padre y antes de emprender el camino para algún lado, se despidió de mi padre dándole un beso en la boca. Entonces comprendí que todo ese tiempo, ella le había hecho magia negra para quedarse con él. La lechuza blanca que veía en las noches, el comportamiento de mi padre todos estos años, y su abandono y alejamiento, todo tenía sentido en ese momento. Eso me dio tanto asco, que decidí no contárselo ni siquiera a mis hermanas. Hoy en día, no sé decir si era mi abuela o la vieja curandera, la que estaba hechizando a mi papá con el canto de la lechuza, pero tenían lo que querían y nosotros habíamos perdido lo que más amábamos. Entendí que no tenía nada más que hacer en ese lugar, así que solamente le di la espalda y me fui de ahí. Ya han pasado varios años desde que eso pasó, ahora en la actualidad estoy casado, tengo mis hijos, y vivimos en Puebla. Mis hermanas también tienen sus hogares, gracias a Dios las dos están con salud y han logrado prosperar con la ayuda de sus esposos. Siempre que podemos, nos reunimos para pasar un tiempo en familia, obviamente con nuestros hijos y parejas. También en el Día de Muertos, llevamos flores y comida para mi mamá al cementerio y en cada casa le ponemos su altar. De mi padre y abuela no puedo decir mucho, pues luego de esa última vez que los vi, no volví a saber de ellos. Así termina mi relato. Espero que les haya gustado y hayan aprendido que en ocasiones ni siquiera en tu propia madre puedes confiar. Gracias a todos quienes llegaron hasta el final de este video. Espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido algo nuevo, o tal vez se hayan sorprendido con lo que aquí escucharon. No olviden que si nuestro trabajo les parece bueno, nos pueden apoyar dejándonos uno o más comentarios, dándonos un me gusta o compartiendo este video en sus redes sociales, como lo son Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Además, y si está dentro de sus posibilidades, les agradeceríamos mucho que nos dejen un comentario usando los superchats de YouTube. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico, el cual nos ayuda a continuar trayéndoles más relatos. Mil gracias por escuchar y hasta un próximo video.